Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley era todo aquello que Dios le había hablado a Moisés en el Antiguo Testamento, Bajo la ley no había posibilidades de que alguien fuera salvo. ¿Por qué? Porque si vos pecabas en una de las normas, en uno de los mandamientos, pecabas en todo. Te hacías responsable de todo. Entonces era prácticamente imposible que alguien fuera salvo. Entonces cuando viene Cristo, ya dice la palabra que nosotros no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Dios. Esto no invalida aquello. Pablo lo aclara también. ¿Sí? No invalida aquello, sino que tiene un poder, una fuerza, una autoridad superior. En algún momento vamos a hablar cuál es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Gracia no significa gratis, no significa barato. ¿Sí? Para que yo pueda vivir bajo la gracia, alguien tuvo que pagar. ¿Está bien? Eso lo vamos a desarrollar en otra oportunidad, pero quiero que sigamos acá. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, bondad, fe, mansedumbre, se alcanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que dice Pablo, no dice los frutos del Espíritu, que ese es un error muchas veces de interpretación que hay. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu. ¿Sí? Porque a veces hay gente que interpreta como que son 9 los frutos del Espíritu. Entonces de repente alguien que no ejerce paciencia dice, uy, se le cayó un fruto. No, no es que se te cayó un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Hay varias cosas que me llamaron la atención de este texto, y de eso quiero hablar en esta tarde. Primero, es imposible que una persona pueda decir que vive bajo aquello que no logra manifestar. Es imposible que alguien diga, yo vivo esto con su boca y que no lo pueda expresar con sus actos. ¿Sí? Mateo 7, 16 al 20, Jesús hablando dice, por sus frutos. ¿Por qué cosa? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Y acá tenemos en el texto que Pablo escribe de puño y letra, él dice que podemos vivir nuestra vida bajo el fruto de la carne o bajo el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Yo tengo que tomar una decisión. No tengo una alternativa intermedia. O es espíritu o es carne. Por eso comencé diciendo que el Evangelio, la centralidad del Evangelio es eso. Es vida o muerte. No tengo un camino al medio, alternativo por el cual yo pueda transitar. O vivo en la carne o vivo en el espíritu. ¿Sí? O vivo en obediencia o vivo en desobediencia. No tengo un camino intermedio. Los frutos que tengo son el resultado de la naturaleza que me guía. Los frutos que mi vida evidencia son el resultado de la naturaleza que a mí me guía. Si yo soy la persona que miente todo el tiempo y no, porque vivo mintiendo, ¿qué naturaleza me está guiando? ¿Cuál? La carne. ¿Sí? Si yo vivo todo el tiempo diciendo un montón de obscenidades, si vivo diciendo todo el tiempo un montón de obscenidades, chistes verdes, y haciendo todo el tiempo un montón de cosas, no se distraigan, por favor. Si vivo haciendo chistes verdes todo el tiempo, me junto con mi no sabes lo que... ¿Qué naturaleza me guía? ¿Cuál? La carne. Si vivo mirando lo que no tengo que mirar, ¿qué naturaleza me guía? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. No lo tengo yo la llave. A ver. Sí la tengo yo la llave. Volvamos. Vale. Si yo vivo mirando todo el tiempo lo que no tengo que mirar, ¿qué naturaleza me guía? Entonces es imposible que si a mí me guía una naturaleza, ¿cómo andas? Una naturaleza determinada, yo pueda manifestar lo contrario. Por sus frutos, dijo Jesús, lo conocerán. ¿Sí? Por sus, ¿qué? Frutos. Y eso habla de una evidencia. El fruto es resultado, es evidencia, es muestra de algo que sucede en el interior de. Vos sembrás una semilla y por más que vos ores, reprendas, quieras cambiarle la naturaleza a esa semilla, lo que va a expresar esa semilla es lo que hay en su interior, es su genética, es su ADN. No podemos modificarla. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo, soy cristiano, el fruto que se debe ver en mi vida, ¿cuál es? ¿Quién? El del Espíritu. ¿Sí? Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que finalmente no hagas lo que vos querés. Te pongo un ejemplo, porque yo sé que nadie miente acá, espero. ¿Sí? Ninguno de nosotros miente. ¿Sí? Gracias a Dios. Ahora, cuando vos te levantás a la mañana, lo primero que haces, ¿qué es? No me respondan, no quiero escuchar testimonios, pero lo primero que vos haces, vamos a pensar, a ver cómo lo graficamos, vamos a pensar que lo primero que deberíamos hacer es que buscar a Dios antes de cualquier otra actividad. Me tomo mi tiempo para leer la palabra, para orar. Ese es el deseo del Espíritu.
Ahora, la carne te va a decir, nah, tranquilo, con que hoy no ores, con que hoy no leas la Biblia, tampoco tan fanático, la lees más tarde. ¿Sí? No tenés 24 horas porque ya pasaron 8, te quedan 16, las podés leer más tarde. Total, Dios entiende que vos tenés cosas para hacer. ¿En serio? ¿Dios entiende? Empezamos una especie de diálogo interior propiamente dicho. ¿Sí? Y te convences de que es verdad, tenés tiempo. Entonces ese día ya arrancaste y empezaste a hacer las actividades cotidianas sin Biblia y sin oración. Dijiste, bueno, después del mediodía. Después del mediodía comiste, te agarró una fiaca terrible. Dijiste, bueno, me voy a dormir una siesta porque después cuando me levanto, que está más descansado, la mente fresca y voy a poder orar bien. Estoy contando lo que te contaron en otra iglesia, ¿sí? Para que nadie se siente identificado. Te levantaste de la siesta y te pusiste a hacer otras cosas. Y a las 12 menos un minuto de la noche muy probablemente te acordaste, no oré, no leí la Biblia. Y antes de que termine el día, para convencerte de que sí lo hiciste, que decir, Señor, vos sabés que mi intención era orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Y ese día terminó y no destinaste tiempo a leer la Biblia, no destinaste tiempo a orar. ¿Quién o qué naturaleza se impuso ese día en tu vida, en la mía? ¿Cuál? ¿Entienden? La carne ese día, 1, espíritu, 0. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal va a tratar de desviar todo aquello que pueda serle útil a tu espíritu. Entonces te va a apartar fundamentalmente de la palabra, te va a apartar de tu tiempo de oración, te va a apartar de la iglesia, te va a empezar a apartar de pequeñas, grandes cosas que son fundamentales para que tu vida y la mía puedan crecer, puedan madurar, puedan desarrollarse. ¿Se está entendiendo? Por eso Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne siempre va a ir contra el espíritu. Vos querés vivir en santidad y de repente la santidad no significa perfección, santidad significa apartado para. Pero de repente vos decís, Señor, yo sé que tengo una lucha enorme con decir la verdad y la mentira. Siempre peleo. Y para zafar de un problema, ¿qué hago? Acudo a la mentira. Pero de repente vos decís, Señor, no voy a mentir más. No voy a mentir más. Y de repente te pasó que tenés un problema. Y si digo una mentira piadosa, total, Dios me entiende. Y zafo de esto, pero la próxima no lo hago más. ¿Sí? ¿Qué naturaleza se impone ahí? La carne. Entonces la carne se va inflando y nuestro espíritu va quedando raquítico, va quedando cada vez más flaco. Vamos a definir dos cosas. Primero, andar en el Espíritu es ser guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Andar en la carne es conducirse en oposición a Dios y a su voluntad. Eso es andar en la carne. Todo aquello que se oponga a Dios y a su voluntad para nuestra vida es andar en la carne. No hay un punto intermedio en esto. Pablo comienza esta porción de texto diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. Otra versión dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Tu carne te va a decir, míralo, míralo, míralo.
Total, no te ve nadie. Sí, estás casada, pero bueno, una miradita, Dios comprende, somos humanos, che. ¿O cómo crees que empieza el pecado? ¿Sabes cuál fue el primer pecado de Adán y Eva? No fue que comieron la manzanita y después no sé qué. No, el primer pecado comenzó con lo que vieron. Vio que el árbol era codiciable. Entonces de repente, no solamente vio, porque nunca, mis queridos, es un solo pecado. Siempre es una cadena de pecados. Ella vio, codició, tomó. Nunca es un solo pecado. Cuando alguien peca, nunca es que pecó solamente mintiendo, sino que previamente elaboró toda una cadena, una secuencia de pecados para llegar a finalmente el pecado más visto, más visible. Por eso Pablo dice: vivan, anden en el Espíritu. La única manera que nosotros tenemos de agradar a Dios es andando en el Espíritu. Nunca vamos a agradar a Dios si andamos en la carne, nunca. Porque los frutos o el fruto de la carne siempre es contrario a la voluntad de Dios. Siempre. ¿Sí? Amén. Entonces, la primera conclusión a la que Pablo arriba a simple vista es sencilla. Si yo no ando en el Espíritu es porque simplemente ando en la carne. Y si ando en el Espíritu, entonces no ando en la carne. Por eso Pablo dice: anden en el Espíritu. Andar en la Biblia aparece en el Nuevo Testamento con 12 verbos diferentes. Pero yo te voy a mencionar algunos, 3, 4. Andar tiene el significado de caminar, conducta, vivir, ir. Caminar, conducta, vivir, ir. Esos 4 verbos definen también lo que significa andar. Entonces, si traducimos, lo que Pablo está diciendo es: condúzcanse en el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu. Y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Pablo nos anima y nos desafía a andar en el Espíritu. ¿Cómo estuvo esta semana nuestra conducta en el Espíritu? La única manera que tenemos de no satisfacer los deseos de la carne, todo aquello que no proviene de Dios y atenta contra su voluntad para nuestra vida, es andando en el Espíritu, viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Viviendo en comunión con el Espíritu Santo, no hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Todo lo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios son meros deseos humanos, meras intenciones humanas que no nos conducen a nada. ¿Sí? Si andamos en el Espíritu, mejor dicho, si no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Si no andamos en la carne es porque andamos en el Espíritu. No hay un camino intermedio, pero quiero que veamos algo más todavía interesante. Fíjense el versículo 16 de ahí de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una palabra griega que traduce, o que se traduce como andar ahí, que es peripateo. Vamos a aprender algo de griego también. Peripateo. Aprendí algo más. Peripateo. Significa caminar por todas partes, andar por doquier, conducirse y actuar en la vida cotidiana, lo cual implica un diario andar común y habitual. Fíjense el versículo 25. Nuevamente Pablo dice, en el versículo 25, utiliza la palabra andemos, ¿sí? Que es otra palabra griega que significa stoigeo. Traducido, eso significa formarse en una línea,
andar en fila con una dirección definida. También significa marchar en formación militar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la primera que menciona en el versículo 16 y esta que menciona en el versículo 25? Que la primera tiene un significado, una connotación individual. ¿Se dieron cuenta de eso? Pablo dice, andad en el Espíritu. Y en la segunda dice, andemos. Interesante, ¿no? Andá, caminá, movete, conducite, le dice Pablo en el versículo 16. Y después dice, vamos a movernos, vamos a andar. Se mete él en el asunto y hace algo colectivo. Ya no está pensando en un individuo, está pensando en la comunidad. Esto significa entonces que Pablo está pensando y le está diciendo a la iglesia, si cada uno de ustedes decide andar en el Espíritu, la iglesia va a ser una comunidad espiritual. Ahora, si hay gente que decide andar en el Espíritu y hay otras personas que deciden andar en la carne, va a ser medio complicado eso. Porque Pablo no tiene en mente individuos, Pablo tiene en mente iglesia, comunidad, colectivo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo la diferencia? Entonces, ¿por qué a veces cuesta que el cuerpo madure? ¿Por qué a veces como iglesia nos cuesta hacer determinadas cosas? Casi me caigo. ¿Por qué nos cuesta? ¿No será que todavía tenemos dentro del cuerpo individuos que están pensando más en lo personal que en lo colectivo? Cuyo andar no tiene que ver tanto con lo espiritual, sino con lo carnal. Son preguntas que me hago, que me ayudan a repensar, que nos ayudan, nos tienen que servir para pensar y profundizar. Porque si yo quiero agradar a Dios, tengo que entender esto. Yo no puedo hacerlo en la carne. Dios es espíritu. Juan. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué a la iglesia se le dificulta muchas veces tener un mayor alcance con el Evangelio? Porque si tenés personas que piensan en individuos, como me siento, como me gusta, esa persona ha perdido de vista lo colectivo. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Después dice, andemos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Estaba hablando a cristianos. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Unos versículos antes, ya terminando el capítulo 2 de Corintios, Pablo empieza a mencionar que hay tres tipos de hombres. Está el hombre natural que no entiende las cosas espirituales. Está el cristiano carnal, que es el que menciona acá, que todavía tiene necesidad de que se le enseñen cosas básicas. ¿Por qué? Porque todavía permite, como dice Pablo, celos, enojos, problemas, que todavía está haciendo la vida imposible en la iglesia, que pelea, que genera conflicto. Y está el cristiano espiritual, que ese no necesita que se le enseñen cosas, o mejor dicho, tiene la capacidad de discernir y mira un poco más allá. O sea, que según lo que Pablo está enseñando, cabe la posibilidad de que vos y yo aún podamos ser cristianos y vivir en la carne. Podemos confesar a Cristo como Señor, pero seguir viviendo según la carne.
¿Sí? Otra versión dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso, dice, eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo?